Todo comenzó en 1997, que fue cuando nos iniciamos en el sector inmobiliario. Cuando empezamos en el sector inmobiliario, de manos de una franquicia que se llama Remax, que todo el mundo conoce, abrimos nuestra oficina en el centro de Málaga y nada más empezar prácticamente con la franquicia, pues me encomendaron, entiendo que porque yo ya me gustaba el mundo de la formación, pues ayudar un poquito con la escuela formativa de RE/MAX, y tanto yo como unos cuantos más empezamos a construir lo que iba a ser la formación de la marca en sus primeros años, ¿no? Por supuesto, luego todo ha ido cambiando y se ha incorporado a lo largo de estas últimas 2 décadas un montón de personas más que lo han hecho todavía mucho mejor. Entonces, recibíamos manuales de Estados Unidos, teníamos un poco que llevarlos al terreno nuestro, más español, o españolizar un poco la formación, y ahí comenzó todo. La verdad es que me picó mucho el gusanillo de la formación y empecé a estudiar el mundo del coaching, el desarrollo personal. Yo por entonces he de decir que todavía jugaba, estaba en activo en el Unicaja de Málaga, en el primer equipo, y entre viajes a Moscú, viajes a Madrid a jugar contra el Madrid o el Barça o tal, intentaba gestionar un poco la oficina, pero siempre he tenido el apoyo de mi mujer, de Saray, y trataba de formarme yo primero para luego poder formar a los demás. Así que todo comienza ahí. Comienza cuando empezamos en el sector inmobiliario y de la mano de la escuela formativa de RE/MAX. Ahí empezó. Esa es una buena escuela. Ahí estuviste con Ignacio también Castillo, ¿no? Ahí, después llegó Ignacio. Por entonces, en la escuela formativa de RE/MAX estaba Mercedes Hortelano, que se encargó de darnos las primeras formaciones como franquiciados y formaciones de ventas. Yo vivo en Málaga, en Fuengirola. Y ahí empezamos a conocer un poco el modelo franquicia, el modelo de gestión de equipos, el modelo norteamericano de tienes que reclutar un montón de gente, el modelo del autónomo, el modelo de la exclusiva en el año 97. Yo decía, wow, yo tenía 23 años, tengo que decir. Y con 23 años, mis primeras entrevistas de reclutamiento, todavía no tenía la oficina. Las hacía en mi casa. La gente venía a mi casa y decía, pero vamos a ver, pero aquí es donde vamos a trabajar. Gente con 40, 45, dinosaurios del sector inmobiliario, agentes, decían, pero tú no eres Curro Ábalos, el que juega en Unicaja, y ¿qué has montado? Y se quedaban flipando. Y ahí empezó todo, y ahí empezamos en el sector, y poquito a poco fuimos conociendo a Ignacio Castillo, fenómeno, un maestro que se incorporó, etcétera, ¿no? La formación era principalmente las redes inmobiliarias, ¿no? ¿O qué formación había entonces? ¿Te acuerdas? No había. Mira, no había. Yo creo recordar que por entonces estaba la gran asociación, los APIs, ¿no? Que marcaban un poco también el camino, a nivel de actividades y a nivel formativo. Pero realmente, si querías formación, tenías que unirte prácticamente a una de las franquicias que iba llegando. No recuerdo quién llegó primero, si fue RE/MAX o fue Look & Fine o fue alguna de estas, no tengo ni idea, no me acuerdo. Pero son las que traían una formación muy fresca, una formación diferente, ¿sabes? Traían un modelo desconocido hasta entonces, muy disruptivo, porque claro, exclusiva, modelo de emprendedor. Y ahí es donde encontrabas las formaciones. Por eso yo creo que tuvo un tirón especial todas las marcas que llegaron, porque fueron capaces de atraer a personas como yo, que no teníamos ni idea del sector inmobiliario. Año 1997, jugador de baloncesto. Entonces, ahí nos enamoró. Y las formaciones tenías que acudir a marcas de este tipo o convertirte en API, ¿no? Lo que pasa es que la formación API también era una formación que se centraba mucho en técnicas, no sé, no, quiero decir, o en jurídico, en fiscal, en conocimientos, sí, no en prácticas. O sea, era muy distinto, ¿no? Era esa formación, permíteme la expresión, no quiero, pero era que olía un poco antiguo, ¿no? Era como abrir un armario con ropa de hace un montón de años. Y la sensación que tuvimos aquellos en los años 90 en el sector inmobiliario, yo creo que fue la de, wow, o sea, llega ropa nueva, ¿no? Que se estaba centrando mucho más en lo que estás diciendo y que yo creo que rompió un molde, y era centrarse en actividades, acciones, marketing. O sea,
nadie te hablaba de marketing por entonces. Eran los viejos anuncios, recuerda, en los periódicos, todos encasillados, y de repente llegan marcas que te hablan de, oye, el agente inmobiliario es lo más importante. El agente inmobiliario allí en el otro lado da la cara. Fíjate lo que hacen allí. Nos quedábamos, recuerdo con Angelo Fradera, uno de los formadores de la marca por entonces, nos quedábamos alucinando. Le decíamos, Angelo, ¿esto es lo que hacéis en Canadá, en Vancouver? Pero esto aquí no va a funcionar. Y funcionó. Lo que pasa es que costaba cambiar mentalidades, ¿no? Y las formaciones iban, como te digo, dirigidas a lo que tú dices, una legalidad, la legislación, lo tal, y llega esto con otra vertiente completamente diferente, ¿no? Y encajó. Sí, es la formación basada en los conocimientos frente a la formación basada en la acción, orientada hacia la acción. ¿Cierto? O sea, yo creo que esa era la gran novedad y que la gente Totalmente. respondía a eso con sorpresa, ¿no? Fue la gran novedad precisamente porque era un mundo desconocido. En cualquier otra índole, a nivel, por ejemplo, profesional deportivo, claro, nosotros vemos Estados Unidos o veíamos Estados Unidos y decimos, wow, la NBA es otra liga, ¿no? Nosotros jugamos en España, la Liga Europea, pero allí es otra liga. De repente desembarcan marcas norteamericanas en el sector inmobiliario que traen de aquellas ligas formaciones en las que tú podías participar. Y efectivamente, fue un bálsamo como te digo, de conocimientos, pero también llevados a la acción masiva, por cierto. El farming, ¿no? Oiga, usted tiene que posicionarse geográficamente. Usted tiene que posicionarse demográficamente, pero sí, usted tiene que hacer esto, ¿no? Y de repente rompió todo. Y ahí aprendimos que para ser un profesional que tuviera talento y reconocido en el barrio, tenía que hacer una serie de cosas que no se hacían jamás, ¿no? Y las formaciones fueron derivadas o fueron derivándose hacia ese punto. Se le empezó a dar, fíjate, mucha más importancia a la gente casi que a la propia marca. Y ahí empezó un punto de inflexión en el sector inmobiliario. Cuando la gente dice, estoy al nivel de mi marca. Por supuesto, hay marcas que tienen a los vendedores por debajo, pero hay marcas que dicen, oye, el agente está al mismo nivel, tienes responsabilidades, tienes que hacer cosas, tienes que invertir en ti mismo. El famoso branding personal del que luego hablamos si quieres, ¿no? Marca personal, muy importante. La sorpresa, la actitud de la gente es lo que es sorprendente, ¿no? A mí, en la formación, lo que más me importa, leía yo recientemente una cosa que decía, fíjate, no es importante que sean buenos formadores, lo importante es el alumno, los buenos alumnos, ¿no? Los buenos alumnos se aprovechan hasta de los malos formadores, ¿no? Sí. La actitud del alumno es lo que es fundamental. Yo creo que eso es al final lo que acaba pasando, ¿no? Que la gente que no tiene buena actitud te dice, pero eso aquí no funciona, y no lo prueban, simplemente porque ellos saben más, ¿no? Y sin embargo, los que van con una actitud abierta, dispuestos, o los que sienten que necesitan esa formación, ¿cierto? Son los que más aprovechan la formación, los que luego vienen diciendo, funciona, lo he probado y funciona. ¿No te pasa eso, no? En todas las convenciones que he ido y en todos los eventos donde tú has estado y tal, acostumbro a ver siempre a las mismas personas, ¿no? Y son las personas que tienen resultados. O sea, una de las habilidades o una de las actitudes con C que tienen los que más ganan y los que más hacen y los que más venden, es que son los que más se forman. Y además, hoy tenemos la suerte de poder acceder a formaciones en cualquier lugar del mundo, en cualquier formato. Hoy quien no se forma es porque, desde mi punto de vista, para mí, sé que voy a decir una barbaridad, es un vago. O sea, yo que vengo del mundo disciplinado del deporte, claro, cuando alguien me dice, yo es que no necesito entrenar, es que no me lo explico, ¿no? Y es verdad que finalmente el que pone muchas excusas termina por no formarse o convertirse en un oxforado de la formación inmobiliaria, pero no pone acción, con lo cual tiene todos los cursos hechos, pero no hace nada. Y luego están los que no van nunca y luego están aquellos que acuden a todo y ponen todo en marcha, ¿no?
hay diferentes niveles, hay diferentes grados en el grupo de los agentes inmobiliarios en este país y en cualquier país, ¿no? Y, por supuesto, la actitud manda. Yo no creo que con el talento alguien sea capaz de mantener resultados toda la vida. Yo creo que el talento hay que entrenarlo, ¿no? Hay que mejorarlo, hay que potenciarlo, ¿no? Y esa es la formación inmobiliaria. Hay que mantenerlo vivo. Leía yo recientemente a alguien que nuestra profesión es una profesión muy viva, que está en continuo cambio. Y si dejas de formarte, la matas. Deja de ser viva y, por tanto, deja de tener valor, ¿no? Eso es curioso. ¿Qué es lo que hace efectivamente? ¿Cuál es la base de la actitud? ¿Las ganas de actuar, la humildad? ¿O cómo definiríamos al alumno perfecto? Me meto un poco en el papel de coach, ¿no? Cuando empecé a formarme con Anthony Robbins en Estados Unidos en el mundo del desarrollo personal, una de las cosas que descubrí es lo que ellos denominan el why, ¿no? El por qué. ¿Por qué haces algo? ¿Para qué haces algo? Y francamente está muy ligado el resultado de un agente inmobiliario al por qué hace lo que hace, al por qué sufre un día de lluvia y va a trabajar a la calle, al por qué sufre días de 42 grados aquí en el sur de España, donde sea, y dice voy a ir a casa de ese cliente, ¿no? Y es la actitud ligada al por qué. Es decir, el por qué finalmente define el faro hacia dónde vas, el por qué haces esto y el por qué no te vas a rendir es lo que marca tu día a día en un mundo complicado como el que vivimos ahora y en una industria como el sector inmobiliario donde hay una competitividad cada vez mayor, ¿no? Entonces yo creo que hay dos básicos, ¿no? El tener claro cuál es la razón por la que estás aquí y no estás en otro sector o no estás vendiendo otras cosas o no estás, yo qué sé, pues trabajando como administrativo y además la actitud de levantarte todos los días a hacer lo que tienes que hacer. Una vez leí que la diferencia entre el perdedor y el ganador es que al ganador no le gusta hacer las cosas igual que al perdedor, pero las termina haciendo porque sabe que las tiene que hacer, ¿no? Esa es la actitud, ¿no? Y en el sector inmobiliario hay casos en los que efectivamente se denota falta de actitud, ¿no? Pero nuestro reto es conseguir llegar a más gente. A ver, la formación es fundamental para mejorar la profesión, ¿verdad? O sea, y además a todos nos interesa que la profesión inmobiliaria, los profesionales inmobiliarios sean mejores. No solo yo, sino también la competencia, porque me afecta la mala imagen que tenemos, etcétera, etcétera. Y para mejorar esa imagen general que tenemos y ese standing en la sociedad, la formación es fundamental. ¿Cómo conseguimos llegar? O sea, el reto es, ¿cómo conseguimos llegar a esos? Hasta los que no tienen esa actitud. ¿Cómo llegar a ellos? ¿No? Es decir, ¿cómo ha de ser la formación o cómo hemos de mostrar la formación para interesar, para picar la curiosidad, incluso de aquellos que son un poco más vagos, aquellos que no les gusta la formación? Yo creo que para llegar a la gente que se siente desanimada con la formación, lo primero es entender por qué se sienten desanimados. Y yo creo, sinceramente, que después de escuchar en mi propia red, ¿no?, de franquiciados, ¿no?, y tantos años como tú en el sector, al final la gente dice, es que los entrenamientos son siempre lo mismo, es que las formaciones son siempre iguales, es que esto es aburrido, es que escuchar otra vez lo mismo. Pues mira, efectivamente creo también que tenemos que ofrecer cosas diferentes. La formación tiene que renovarse, el formador tiene parte de responsabilidad y de culpa de que no acuda gente a sus formaciones, de que no haya gente en masa acudiendo a las formaciones. Tenemos que cambiar los formatos en los que llegamos a la gente. Tenemos que cambiar los PowerPoints. Yo sigo viendo hoy cosas antiquísimas, ¿no?, que se utilizaban hace 20 años. He escuchado a formadores hablar de filminas. Las filminas. ¿Qué filminas? Pues estamos ya en la era digital. Es decir, entonces yo creo que tenemos buena parte de, si no de culpa, de responsabilidad. También los que formamos tenemos que aportar cosas que no se han visto hasta ahora. Es decir,
para mí la formación inmobiliaria incluye formación en body language, en lenguaje corporal. La formación inmobiliaria tiene que incluir formación en microexpresiones faciales, tiene que incluir formación en liderazgo personal. Pero si es que no hay nada más importante que conocer tus propias emociones para cuando un cliente te diga que no o 10 clientes te digan que no, sepas superar eso y aguantes hasta el 11º que te va a decir que sí. Entonces estamos en realidad formando en muchas ocasiones sobre técnicas, sobre habilidades, sobre el cierre sándwich, el cierre Amancio Ortega, todas esas cosas. Pero falta trabajar al individuo. Y realmente el individuo, cuando encuentra formación donde adquiere habilidades hasta ahora no reconocidas, hasta ahora no trabajadas, es cuando se entusiasma y dice, joder, ahí hay una brecha formativa que me interesa conocer. Entonces, creo que tenemos que abrirnos a formaciones mucho más actualizadas, disruptivas probablemente, diferentes. ¿Qué tiene que ver el lenguaje corporal con el sector inmobiliario? Pues lo tiene que ver todo. Porque si tú eres capaz de reconocer cuando estás negociando el cierre de una exclusiva o el cierre de una venta, los gestos, los movimientos, los comportamientos de tus clientes, no sabes lo que piensan, pero sabes cómo piensan. Entonces, puedes variar la formación, puedes variar tu negociación. Entonces, yo creo que tenemos que sentarnos, los formadores también, y creo que Trivium es la plataforma perfecta para atraer a este público con formaciones como estamos preparando de muy diversa índole, ¿no? ¿Cómo ha de ser el formador? ¿Cuál es el papel del formador? O sea, los temas efectivamente es importante pensar y abrirlos y a nuevas cosas. Pero ¿cuál es el papel del formador? ¿Cómo es el formador? ¿Cómo debe ser? ¿Qué características debe tener? ¿Cuál es su papel en una formación? Pues mira, a veces se traslada el mensaje de que el formador tiene que ser, no tiene que ser el mensaje, sino el mensajero. Yo creo que tiene que ser las dos cosas. Hoy, en el mundo en el que vivimos, donde pones en Internet una formación online, estás viendo a Grant Cardone en Estados Unidos, estás viendo a cualquier formador, ¿no? Ryan Serhant, ¿no? Top en ventas en Manhattan, y lo ves formar en el sector inmobiliario, dices, joder, esto no es solo el mensaje, es que el tío es bueno, es que el tío llega, o la tía, ¿no? Dices que la tía es que traspasa la pantalla, ¿no? En un concepto que nos toca vivir ahora, en una manera de formar que es muy online, más que presencial, o traspasas la pantalla, o el público está metido en Zoom, pero está viendo el móvil y está haciendo otras cosas. ¿Qué cosas debe tener un formador? Para mí hoy tiene que tener una proyección, tiene que tener un empaque delante de la cámara, y tiene que aprender el formador a mirar al foco y a penetrar en la mente del que tiene enfrente. Ya sé que va a haber personas que puedan ver esto y digan, jo, pero es que, claro, Curro, tu especialidad es la actitud, el desarrollo personal, el liderazgo de equipos, trabajo de equipo. Sí, eso se puede explicar, pero también puedo explicar cómo captar una vivienda en exclusiva traspasando la pantalla. Entonces, el formador tiene que ser una persona energizada, es decir, tiene que tener una energía elevada, tiene que tener una fluidez en su vocabulario. El otro día le hacía yo una entrevista para mi canal de YouTube a Mónica Galán Bravo, que es una experta en lenguaje verbal y no verbal, y ella decía, los formadores no pueden formar si no son grandes lectores, me decía. Claro, o sea, si yo leo 3, 4 libros al mes, estoy introduciendo en mi arsenal de habilidades un montón de vocabulario que no tenía. Entonces, claro, un formador tiene que ser una persona que lee, tiene que ser una persona que se interesa, tiene que ser una persona que investiga, tiene que ser una persona que llegue, tiene que ser una persona que traspase. O sea, un montón de habilidades que hemos de ir todos, que no las tenemos al 100%, mejorando para poder atraer al público. Porque te digo, y con esto acabo, si no lo atraes tú, alguien en el otro lado del planeta lo va a atraer, porque se ha universalizado, la formación se ha hecho universal. Así que hoy una persona en México puede dar una formación mejor que la tuya en España. Bueno, así que el formador no nace, se hace. O digamos, en la mochila de cualquier agente inmobiliario está la capacidad de ser formador. Eh,
¿El formador tiene que ser un profesional en activo de inmobiliario o no? Quiero decir, ahí hay bastante. ¿Tú cómo lo ves eso? Yo no creo que el formador tenga que ser un profesional en activo necesariamente. Vuelvo al deporte. De hecho, a veces los mejores entrenadores de baloncesto y de fútbol nunca han sido jugadores. Y, y aquellos que lo han intentado y que han sido jugadores y lo han intentado y han sido entrenadores, yo creo que el 50% triunfan y el 50% fracasan. ¿Qué quiero decir con esto? Que hace falta una psicología especial también para formar. Hace falta tener una psicología especial también para entrenar equipos deportivos. Por tanto, lo que hace falta es conocer el medio. Lo que hace falta es haber estado en el medio. A lo mejor haber pasado por el punto de haber sido agente inmobiliario, lo compro, me parece buena idea. Además, haber sido gerente de alguna oficina inmobiliaria, haber vivido esos pros y contras, esas mentalidades, ese cómo manejo un equipo de ventas, para luego dar consejos sobre eso. Por supuesto que sí. Pero estar en activo en el momento en el que formas, yo creo que no. ¿De qué serviría entonces un currículum? ¿De qué serviría entonces la experiencia, tu background, todo lo que has hecho a lo largo de los años, si después no lo puedes poner en marcha porque no estás en activo, ¿no? Sí, hay que entender la profesión, hay que entender cuáles son Claro. los retos que tiene, los retos reales que tiene la persona que trabaja, ¿no? Y ayudarle a superarlos, pero no hace falta que tú estés en el día a día, ¿cierto? No, de hecho, eh, bueno, yo veo formadores que intento investigar un poquito, ¿no? Porque me gusta saber, ¿no? Oye, quién es él, de dónde viene, quién es ella, pues lo que las redes sociales nos permiten y un poco pues las páginas web que ellos crean y tal. Y es verdad que en ocasiones te encuentras personas, con todos mis respetos, que supongo que quieren dar lo mejor, ¿no? Porque se exponen públicamente, pero luego ves, rascas y dices, si nunca ha tenido una inmobiliaria, si nunca ha sido gerente, si nunca ha tenido contacto real y directo con la industria, ¿cómo puede dar consejos? Y entonces llego a una conclusión. Y es, los consejos que este tipo de personas ofrecen no están mal, no están mal, pero están en la superficie del océano. Los consejos que da un formador que ha vivido como agente inmobiliario, que ha sido gerente, que lleva años como todo, casi, o la mayoría, todos los que formamos parte de este proyecto. Claro, no son consejos de superficie, son consejos de profundidad. Y ahí es donde se da los grandes resultados, cuando eres capaz de aconsejar desde la profundidad, que no es sino la experiencia que tú has vivido durante años, pues como agente o como gerente, ¿no? Esa es la gran baza, ¿no? Y al final, quizá los que están en superficie, pues ofrecen a lo mejor formaciones muy baratas, esto es gratis, esto está... Pero claro, es que no estás dando profundidad. La profundidad vale dinero. La profundidad vale mucho dinero. La experiencia de un Fernando García Erviti, la experiencia de un Nelo D'Angelo, la experiencia de un Ignacio Castillo, la experiencia de cualquiera de nosotros que llevamos bajo la mochila, muchos sí, muchos no, es mucho fracaso, eso vale dinero. Sí, es una vez más lo que es la teoría, que es muy fácil leerla en un libro y contarla a otro, y luego cómo bajar esa teoría a la práctica, ¿no? Cómo bajar ese balón al pie, cómo convertirlo en, sí, todo esto es muy bonito. Ahora, ¿qué tengo yo que hacer mañana? Y esa es la parte más difícil, ¿no? Es la parte más importante. La parte más complicada de una asesoría o una consultoría o una mentoría a una oficina inmobiliaria, a un franquiciado, a un agente, es explicarle que después de leerse todo o venir a una formación o recibir una formación online, al día siguiente hay una serie de acciones que acometer. Pero no es lo más importante eso. Es que si tú nunca has vivido eso, cuando esa persona ponga en acción lo que tú le estás aconsejando que haga, tiene unas probabilidades de que no le funcione. Ahí es donde hay que estar. Porque si tienes un plan A y funciona poniendo esto en marcha, ok. Pero si no sale bien, ¿cuál es la alternativa? Y los que no han tenido nunca experiencia en el sector no saben dar ese consejo. Yo una vez escuché que para contar cuál es el camino a casa es tan obvio como haber ido primero. Entonces, el papel del formador que ha tenido experiencia en el sector inmobiliario, a mí me parece que es un top
formador frente a otros que efectivamente trabajan la teoría, pero nunca van a saber dar un consejo de profundidad porque nunca han vivido esa propia consecuencia, ¿no? Hay muchísima gente que le gustaría dar formación, porque evidentemente enseñando se aprende muchísimo. Es muy enriquecedor, ¿no? ¿No es así? Es de las cosas más divertidas que uno haya hecho. Yo, Sí. como tengo más años que tú, he pasado por muchas cosas y puedo decir que de las cosas más enriquecedoras, más apasionantes todo lo que yo he hecho ha sido la formación. Sin Sí. duda. Y he estado en la administración, he estado en la empresa privada, fuera y dentro siempre relacionado con el sector inmobiliario más o menos, pero en muchísimas cosas. He sido asesor internacional de fondos internacionales en compras enormes en España. He hecho cosas que mucha gente no sabe. He hecho diseño, he diseñado imagen corporativa de bancos muy importantes que han influido en la imagen de los bancos a nivel nacional e internacional. He hecho muchas cosas que no cuento. De todas las cosas que yo he hecho, lo más apasionante es la formación. Es mi gran Ese es mi gran hallazgo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Bueno, pues por el agradecimiento a la gente, por sentir que ayudas a personas, por sentir que lo que tú haces cambia la vida de las personas y la mejora, ¿no? Y te lo dicen, y cada vez que te lo dicen, carajo, te emocionas, te dicen, me cago en la mano, joder, qué Total. bueno es esto, ¿no? Hay mucha gente que lo sabe y se da cuenta, ¿no? Y que le gustaría ser formador. ¿Qué les decimos a esa gente? Bueno, estoy, estoy contigo. Creo que el que más aprende cuando forma es el formador. Porque además, para formar hay que preparar lo que vas a transmitir. Por tanto, ese proceso de voy a preparar esta ponencia, voy a preparar esta formación, te da una capacitación y te da unos conocimientos que a lo mejor tenías dormidos y que vuelves a refrescar o lo que sea, ¿no? Por tanto, a modo completamente egoísta, yo lo digo muy a menudo, de todos los que estáis aquí, el que más va a aprender soy yo. Y dice, pero tú eres el formador. Y yo, ya, pero es que me encanta repetir esto como si fuera un martillazo, un clavo para clavar la madera y de verdad pues poner en marcha todo lo que os cuento. ¿Cómo convertirte en formador? Primero creo en la vocación. Fíjate, primero creo en la vocación. Has dicho, creo que hay algo muy importante en lo que has dicho. Y es que cuando uno forma, y mira mi gesto, entrega. Por tanto, no hay capacidad o no hay espacio para alguien que quiere ser formador que no piense primero en las personas que tiene enfrente. No existe un formador que sea capaz de permanecer en el tiempo si no entrega sabiduría, sabiendo que los que están delante la van a aprovechar. He conocido gente que decía, no, mis conocimientos para mí. Pero en el abanico, en el campo enorme del sector inmobiliario en España, y ojalá esto lo estén viendo muchos agentes inmobiliarios que se están replanteando o gerentes que se están planteando ser formadores, yo les animaría a que dieran el paso. Hay una cantidad de talento dormido en este país que si fuéramos capaces de despertarlo entre todos, tendríamos el mejor equipo, un equipo olímpico, fíjate lo que te digo, un equipo olímpico de formadores, ¿no? A nivel mundial, de habla hispana. Imagínate lo que sería poder trasladar esas formaciones que tú que me estás viendo tienes dormida, pero sabes que tienes esa capacidad. Da un paso al frente. Da un paso al frente. Para eso está Trivium también, para ayudarte, para protegerte, para ponerte una plataforma, para que estés rodeado de formadores que llevamos más tiempo. Da un paso al frente, no te quedes eso para ti. Si tienes ese don, si tienes ese talento, lánzalo. Estamos deseando contar contigo, ¿no? Y hay un montón de gente que seguro estaría deseando recibir tu formación, que creo que es hasta egoísta no hacerlo, ¿no? Entonces hay que dar un paso y sobre todo, como te decía, y acabo con lo que empecé, tiene que ser vocacional. Tiene que ser vocacional. Tú tienes que entender que quieres mejorar el mundo que tienes enfrente, que quieres mejorar el mundo inmobiliario en este caso. Así que participa. Sí, hablabas tú del porqué antes, o sea, del inmobiliario es muy importante que tenga un porqué. El mejor alumno es el que tiene un porqué, ¿no? Y el formador tiene que tener también un porqué muy claro, una motivación muy clara, que es una motivación
de ayuda también, de sentir que ayudas a la gente a mejorar y a cambiar sus vidas y su forma de trabajo. Y luego viene toda esa otra parte de un poco de la farándula que acompaña al formador, ¿no? La farándula del formador, ¿no? Podríamos escribir un día un libro sobre esto, la farándula del formador. Y eso es esa parte del ego que a todo formador nos gusta llenar también, que es con el reconocimiento de las personas a las que has formado, ¿no? Esto, que nadie me diga lo contrario. Todos queremos, en cualquiera de los ámbitos personales y profesionales donde nos movemos, reconocimiento de la masa, reconocimiento del entorno. Entonces, claro, el formador también necesita llenar ese vaso de autoestima, de ego sano, y ponerse delante de la gente le gusta, le mola, le pone, ¿no? Entonces, pues claro que sí. Lo que pasa es que lo que no puede estar por delante o en primer nivel sea el ego y después la parte vocacional, ¿no? Yo creo que tiene que ir en línea, pero no nos olvidemos de que tienes que tener vocación y que te gusta que te digan que sí, te gusta que te digan, joder, ese tío, esa tía, ¿cómo forma? Oye, la voy a llamar otra vez, lo voy a volver a contratar. Esa farándula que nos gusta, el escenario, las luces, el micrófono, todo eso nos gusta, ¿no?